El Señor nos ha estado hablando durante esta semana. Y esta serie se trata sobre los niveles o la manera como Dios trata con nuestra mente. La Biblia habla de algunas características o algunas cosas que Dios nos da para trabajar con nuestra mente. La Biblia habla de que su Espíritu Santo nos da fruto. La Biblia habla de que también hay dones del Espíritu, pero también hay otras áreas que tienen que ver con el Espíritu, donde también el Espíritu de Dios obra y trabaja. En la primera parte de lo que nosotros compartimos acerca de este estudio, hablamos sobre Éxodo capítulo 31, versículo 3. Y Éxodo 31, versículo 3 dice: el Señor habló a Moisés y le dijo: mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Lo he llamado o lo he llenado, dice, número uno, del Espíritu de Dios. Número uno, del Espíritu de Dios. Y esto es haciendo un resumen hasta el día de hoy del Espíritu de Dios. Luego dice sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, o otra versión dice poder creativo, o toda arte para crear cosas. De ahí nosotros hablamos sobre la primera parte. Dice que Dios dice que lo llamó por su nombre, llamó a este hombre, y cuando lo llamó a este hombre lo capacitó, lo dotó, lo entrenó, le dio lo que necesitaba. ¿Qué era lo que necesitaba? El Espíritu Santo. ¿Qué trajo el Espíritu Santo? Quizás el Espíritu Santo no vino solo, el Espíritu Santo vino con otras cosas. Vino con la sabiduría, vino con la inteligencia, vino con la ciencia, vino con el poder creativo sobre el hombre, con el conocimiento, para que el hombre pudiera hacer una tarea determinada. Quiere decir que cuando Dios llama a un hombre a hacer una tarea determinada, Dios le da lo que necesita para poder cumplir con esa tarea. Amén. Ningún hombre tiene que hacer ninguna tarea llamada por Dios sin tener la total seguridad de que Dios lo va a capacitar para hacerlo. Amén. Entonces Dios lo llama a este hombre y le da el Espíritu, lo llena. Cuando habla de llenar y habla de todas estas cosas, está hablando de medidas. Quiere decir que la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, la ciencia, todo poder creativo va en medidas. ¿Cuáles son las medidas? A medida que tú tienes un conocimiento mayor, Dios puede darte una sabiduría mayor. Amén. Y así va trabajando el Espíritu de Dios, el conocimiento, la ciencia o la inteligencia que quizás tú puedes demostrar ahora, en otros años, a medida que Dios te va confrontando con su Espíritu y te va dando a experimentar su presencia, tú vas creciendo. Amén. En conocimiento y en todas estas cosas. Quiere decir que Dios, cuando te va llenando del Espíritu, te va dando más de las otras cosas que necesitas. Entonces, dice que Dios llama a personas comunes y corrientes y le da sueños de Dios. Y cuando Dios pone su sueño en personas comunes y corrientes, los involucra. Y ahí entonces es donde Dios comienza a orar y es donde Dios comienza a trabajar con nosotros. Dice que el espíritu de sabiduría es el Espíritu de Dios. En muchas ocasiones la Biblia dice que el espíritu de sabiduría es el espíritu del Elohim. Quiere decir que Dios es sabiduría. Amén. No es parte de sus características, sino que Él es la sabiduría. Y mientras Él sea la sabiduría y nosotros estemos en Él, nosotros podemos ser sabios juntamente con Él. Por eso la Biblia habla que mientras nosotros estemos ligados a Él, todo es posible. Nada podemos hacer separado de Él. ¿Por qué? Porque de Él van la inteligencia, la sabiduría, la ciencia, el conocimiento y todo el poder creativo. Todo esto viene del Espíritu de Dios. Amén. Quiere decir que mientras más nosotros nos relacionamos con Él, más nosotros capacidades tenemos para demostrar en nuestra vida. Quiere decir que si usted necesita capacidad para poder ejercer algo en su vida, lo primero que tiene que hacer es acercarse más a Dios, y eso le va a dar a usted la oportunidad de poder adquirir más conocimiento. Amén. La sabiduría
nosotros pudimos definir la sabiduría como el acto de nosotros poder distinguir entre hacer el bien y hacer el mal. Eso fue lo que nosotros hablamos de la sabiduría. Dijimos, dice por ejemplo Santiago 1:5, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, dice, pídasela a Dios y Él se la dará. Quiere decir que algunos de nosotros podemos tener falta de sabiduría. No todo el mundo es sabio, pero aquí hay una solución. El que no tiene sabiduría dice que se la pida a Dios y Él se la dará. Y para colmo, dice, pues Dios da a todos sin limitación. Y también dice, y sin hacer reproche alguno. Quiere decir que la sabiduría, como es parte de Dios y Dios no tiene límite, la sabiduría es ilimitada. Quiere decir que hay una sabiduría que es la sabiduría de Dios, que no tiene límite para el hombre. No hay un límite para poder ser sabio. Y más allá de todo eso, Dios no le reprocha al que le pide la sabiduría. Dios no dice, ¿cómo me vas a pedir sabiduría? No, Dios quiere darnos la sabiduría. Dios quiere darnos la capacidad de poder diferenciar entre hacer el bien y hacer el mal. Eso se trata de la sabiduría. Dice que con Dios está la sabiduría. Job 12:13, con Dios está la sabiduría, con Él está la sabiduría. Dice, y suyo es el consejo y la inteligencia. El consejo y la inteligencia, el consejo en la sabiduría para poder aconsejar entre hacer el bien, tomar la opción de hacer el mal. Cada día nosotros necesitamos la capacidad de tener la sabiduría. La sabiduría es para todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros necesitamos tomar una decisión. Cuando abrimos los ojos, tenemos que tener la sabiduría de qué hacemos. Nos levantamos, oramos. Nos levantamos y salimos, o nos desayunamos, o tomo más tiempo para hacer X cosa, o me adelanto para poder llegar temprano. Cada vez, en cada momento, el ser humano está sometido a decisiones. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer mejor? Quiere decir que la sabiduría es lo que nosotros necesitamos para poder elegir entre hacerlo bien o hacerlo mal. Amén. Por eso la Biblia habla de que hay que pedirle la sabiduría. No estamos hablando de sabiduría como nosotros comúnmente entendemos que funciona la sabiduría, que creemos que la sabiduría es acumular el conocimiento, que creemos que la sabiduría es tener simplemente conocimiento. La sabiduría es la acción del conocimiento. El conocimiento es almacenar, la sabiduría es accionar lo que ya tienes en conocimiento. Quiere decir que cuando tú eres sabio es cuando tú aplicas lo que ya tú conoces. Mientras tú conoces cosas pero no las aplicas, tú no eres sabio. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Quiere decir que cuando usted puede decir, saber que lo correcto es orar en todo tiempo, buscar a Dios y acercarnos a Dios, mientras eso está en su mente, es simplemente conocimiento. Pero inmediatamente usted elige el tomar la diferencia entre hacer una cosa o hacer otra, entonces usted se convierte en un sabio. Esa es la diferencia de ser un sabio o de tener conocimiento, el poder aplicar lo que ya conocemos. Ahora, una cosa va conectada a la otra. No se puede ser sabio si no hay conocimiento, porque el conocimiento te da la oportunidad de saber qué elegir. Si no supiéramos lo que la Biblia dice, ¿cómo podríamos agradar a Dios? Porque no sabemos lo que la palabra dice, no sabemos qué es lo que a Él le agrada, no sabemos qué es lo que a Él le espera ni qué es lo que Él necesita. Entonces, cuando leemos su palabra, cuando compartimos la palabra, cuando oramos y buscamos a Dios, Él se revela. ¿Y qué hace Él en nuestra vida? Que nos da el conocimiento de qué es lo que Él quiere, cómo Él quiere que nosotros seamos, cómo Él quiere que nosotros vivamos. Entonces nos convertimos en sabios cuando ese conocimiento que Dios nos ha dado, nosotros comenzamos a aplicarlo y comenzamos a hacer lo que a Dios le agrada en vez de hacer lo que a nosotros mismos nos agrada. De eso se trata la sabiduría. Es una profundidad de una raíz de riqueza. Esa es la sabiduría, el poder aplicar lo que ya Dios nos ha enseñado, lo que usted ha aprendido aquí en cada mensaje, lo que usted ha escuchado cada vez que nos reunimos, cada vez que Dios le trae una palabra, y entonces usted lo aplica, entonces usted se convierte en una persona sabia. Dice la palabra que Dios
es completamente sabio. Dice la palabra que Dios es infinitamente sabio. Dice aquí: Dios es grande, pero no desestima a nadie, porque poderoso en fuerza de sabiduría. Quiere decir que realmente Dios tiene fuerza en su sabiduría. Amén. La sabiduría de Dios es lo que hace a Dios fuerte. Quiere decir que si a Dios lo hace fuerte en la sabiduría, a nosotros también nos hace fuerte en la sabiduría. Amén. Mientras mejores decisiones usted toma, mayor fortaleza usted tiene en su vida. Amén. Y esto solamente es resumen de lo que estamos compartiendo, de lo que hemos compartido. Dice que nuestro Dios es grande y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. El entendimiento, la sabiduría, el consejo, todas estas cosas son parte de lo que Dios tiene determinado para el hombre. Son parte de las cosas que Dios quiere que el hombre posea. Dice que una persona con sabiduría es aquella que tiene la capacidad de diferenciar lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano, lo puro y lo impuro. Es saber hacer las cosas de acuerdo a los mandamientos de Dios y a las leyes establecidas por las autoridades. Quiere decir que aquel que sabe respetar las leyes de la vida, aquel que sabe respetar las leyes que tiene el mundo, también es una persona sana. Amén. No solamente el que sabe obrar para Dios, pero cuando está allá afuera se comporta de una manera no grata. Esa es una persona que quizás no está aplicando la sabiduría al 100%. No es solamente orar, sino también saberse conllevar con todas las demás personas allá afuera. Al único y sabio Dios, dice la Biblia, Romanos 16. También en 1 de Timoteo 1:17 y en Judas 1:25. Al único y sabio Dios. Quiere decir que Dios es la fuente de la sabiduría. Solo Dios es sabio. Amén. Nadie más es sabio. Nosotros no somos sabios. Nosotros venimos a entrar en la sabiduría cuando nos conectamos con Él. Amén. Pero solo Él es sabio. Solo Él sabe la diferencia entre el bien y el mal. Y nosotros venimos a saber la diferencia de eso cuando venimos a conectarnos con Él. Amén. Fuera de Él nosotros no podemos distinguir, porque de Él es la sabiduría y Él es la sabiduría. Por eso muchas veces nosotros, cuando somos confrontados con el Espíritu y somos confrontados con Dios, comenzamos a descubrir cosas que antes para nosotros no eran malas, pero ahora comenzamos a darnos cuenta que no son las mejores. Amén. Eso pasa cuando nos comenzamos a someter a Dios. Ahora comenzamos a darnos cuenta que quizás las 4 horas de televisión no es lo que a Dios le agrada. Amén. Sino que Dios quisiera que fueran menos horas. El dedicarle tanto tiempo a las cosas de la vida, antes de dedicarle tiempo a las cosas de Dios. Todas estas cosas Dios nos hace entender cuando nos acercamos a Él. Dios es la fuente y única fuente de la sabiduría. Eso compartimos en la primera parte de lo que tenía que ver con este mensaje. La segunda parte de este mensaje, cuando comenzamos hablando sobre la inteligencia. Y dice Isaías capítulo 11, versículo 2, y reposa sobre el Espíritu, sobre él, el Espíritu de Jehová. Y luego comienza a mencionar un grupo de cosas. Dice el Espíritu de Jehová número 1. Luego menciona el Espíritu de sabiduría, como ya lo habíamos mencionado. Dice luego el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y fíjense que ahora nosotros en esta segunda parte hablamos sobre la inteligencia, sobre el conocimiento y sobre la ciencia. Y aquí la palabra, cuando habla sobre el conocimiento, habla sobre el temor de Jehová. Nadie puede tener un gran conocimiento, porque el conocimiento principal es temerle a Dios. Amén. De ahí emana todas las demás cosas. Todo el que tiene conocimiento empieza primero por temerle a Dios. Aquel que no le teme a Dios no es considerado una persona de conocimiento. Podrá tener cierta habilidad, pero no está en conocimiento, porque el principio del conocimiento y de la sabiduría y de la inteligencia es el temor a Jehová. Eso dice su palabra. Ahí empieza todas las cosas. Ese es el inicio de todo, de la inteligencia, de la sabiduría. Y también dice que la inteligencia es el espíritu del consejo y de poder. Cuando usted tiene inteligencia, usted tiene poder. Amén. Mientras la inteligencia y la sabiduría trabajan en su vida, usted está seguro de que va a tener éxito. ¿Usted entiende?
Dice que la palabra inteligencia significa entender. Y cuando usted dice entender, está hablando de construir. Quiere decir que una persona inteligente es aquel que entiende y construye un carácter diferente. Amén. De eso se trata. De poder entender, de poder construir, de poder hacer un carácter diferente, de poder obrar y poder convertir a otras personas en personas mejores. Amén. Poder trabajar su mente, poder trabajar su entendimiento, y a través de su entendimiento nosotros poder lograr levantar personas con características como las de Jesús. Quiere decir que nosotros construimos al entender un carácter, o edificamos al entender un carácter a la altura de Jesús. Amén. Y de eso se trata la inteligencia. Luego dice que la Biblia habla sobre la inteligencia natural, la inteligencia que traen todos los hombres. Todos nosotros traemos una inteligencia natural, y esa inteligencia natural Dios la expone a la inteligencia espiritual y se convierte en una inteligencia. Habla de la inteligencia para nosotros gobernar, para tener juicio, para poder ser buenos líderes. Y cada uno de nosotros que estamos aquí deberíamos de pedirle a Dios esa inteligencia. Amén. Que nos ayude a gobernar. ¿Qué? Gobernar nuestros hogares, gobernar nuestra familia. ¿Por qué? Porque si nuestra casa no está en orden, nuestra iglesia o nuestro ministerio no puede funcionar de la misma manera como Dios quiere que funcione. Quiere decir que nosotros tenemos que ser inteligentes para nosotros poder gobernar nuestra casa. Gobernar no quiere decir imposición. Gobernar quiere decir inteligencia. Usted puede gobernar con la mente, con la inteligencia. De eso se trata, eso es lo que Dios quiere establecer. Luego de ahí Dios habla de diferentes inteligencias. Inteligencia en las letras y en la ciencia, en entender las visiones y los sueños, ser sabio.